Estoy hasta la madre de escuchar esto. 5 señales de que tienes autismo. Si te pasa esto, probablemente es que tengas TDAH. O comes mucho o no comes casi nada. Levanta un dedo. Edición. ¿Eres autista? Levanta un dedo si alguna vez olvidaste el nombre de la tercera persona que aparece cuando haces clic en compartir. Últimamente parece que todos tenemos algo, que si eres distraído tienes TDA, que si no puedes dormir tienes ansiedad, que si te gustan las rutinas probablemente tengas autismo. En los últimos años las redes sociales se han llenado de lo que llamo psicología pop. Videos de información de salud mental explicados en menos de 30 segundos. Suena bien, ¿no? Que se hable sobre salud mental es algo positivo. El verdadero problema está en cómo se habla sobre ella. En el video de hoy te explicaré cómo TikTok arruinó la psicología y cómo implantó una base de identidad para las personas sobre un diagnóstico que muchas de las veces es falso. Quédate hasta el final porque te explicaré cómo no caer en esta trampa y cómo identificar el contenido con valor real. ¿Qué es la psicología pop? En redes sociales, especialmente en TikTok, Instagram o YouTube Shorts, hay una enorme cantidad de creadores que hablan de salud mental. Algunos son psicólogos reales, otros solo leen mucho sobre el tema y otros simplemente lo usan como una estética o identidad. Pero todos forman parte de algo que podríamos llamar psicología pop, una versión simplificada, atractiva y emocionalmente resonante de la psicología clínica y científica. Ojo, no hay que confundir, no todo el contenido sobre salud mental en redes sociales es malo. De hecho, ha ayudado muchísimo a normalizar las conversaciones sobre depresión, ansiedad, TDAH o traumas en general. El problema aparece cuando la información se vuelve tan superficial que se deja de informar y empieza a distorsionarse. En muchos de estos contenidos, los diagnósticos mentales se vuelven una especie de estilo de vida o una identidad. Personas que se presentan como la chica con TDA, el chico con TLP, la morra ansiosa, etc. No como algo con lo que viven, sino como algo que los define completamente. Muchos videos proponen listas genéricas, como si haces esto tienes X trastorno, si haces aquello tienes tal trastorno. Son frases diseñadas para que la gente se identifique con eso, porque el contenido identificable es el que genera mucha mayor interacción en redes sociales. Eso crea comunidad, pero también reduce la complejidad clínica de un trastorno a un checklist muy vago. Pero existe una frontera entre normalizar y sin querer el desinformar. Vamos a ver unos ejemplos a continuación. El problema de romantizar trastornos. Hacer ver un trastorno mental como algo cute o algo tierno es una de las mayores idioteces que me he topado en internet. Gente como la que estás viendo en pantalla son ejemplos de que a los influencers no les importa tu salud mental. Es más, nunca les interesó realmente. Como dije anteriormente, es una estrategia porque saben que el contenido identificable es el que más genera enganche. Hablaremos de esto más a profundidad adelante. Saben perfectamente que la gente al ver eso pensará, wow, esto es tan yo, porque son acciones súper generales que a cualquiera le pudieran pasar en algún momento de su vida. Al momento de que tú te identificas con algo de su lista inventada, irás a los comentarios a compartir cosas como yo hago eso, lo compartirás con tu novio, tu novia, tus amigos o incluso familiares. El contenido identificable es todo aquel que pretende explicar una personalidad, algo que, justamente como dice el nombre, puedas identificarte con eso. Porque como dije, al identificarte te etiquetas y al etiquetarte le haces creer a tu mente que te estás entendiendo, que tiene sentido lo que haces. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la gente quiere una etiqueta? ¿De dónde viene esa necesidad? La respuesta va a lo profundo, la identidad. ¿Por qué la gente busca un diagnóstico? Por la identidad. La identidad es la ilusión, la imagen que el tiempo le vende a la mente de lo que crees que eres. No importa si eres adolescente, adulto joven o adulto mayor, tú tienes un pasado, una historia, traumas y eventos que han definido tu personalidad. Ese pasado, esos recuerdos que tu mente almacena, son como tesoros que se exhiben en un museo. El edificio, es decir, el museo entero, es tu mente, tu cabeza. Tu mente está envuelta en el tiempo, de lo que fue o ha sido tu historia hasta este punto, y esos recuerdos son la reafirmación viva, pero pasada, de quién eres,
y de lo que te ha construido. Tuve una profe el semestre pasado que dijo algo que me llamó muchísimo la atención, y es que ella mencionó que notaba que desde hace algunos años, cada cierto tiempo un trastorno se ponía en tendencia. Me puse a pensar en esto y es que tiene razón. ¿Te has dado cuenta que cada 2 años aparece un trastorno nuevo que se pone de moda en internet? No es que la gente tenga un trastorno, es que TikTok y las redes convirtieron el malestar en una estética. Desde 2017 hasta hoy hemos tenido eras digitales donde ciertos trastornos o síntomas se vuelven tendencia, identidad, meme o incluso un estilo de vida. De 2017 a 2019, la era Sad Boy y Sad Girl, una depresión estética, es la época donde la tristeza se volvió cool. Influencias musicales como XXXTentacion, Lil Peep, Juice WRLD o Billie Eilish, canciones como Jocelyn Flores, marcaban el mapa emocional de toda una generación en ese entonces. Las características de esta moda fueron la tristeza crónica como identidad, las canciones de trap sobre el vacío emocional, las relaciones tóxicas romantizadas, estar roto es igual a tener personalidad y la estética Tumblr tardía, pero la tristeza se volvía normalizada. Cuando llegó la pandemia, el mood cambió por completo. Ya no es solo tristeza estética, ahora es miedo, encierro y ansiedad. De 2020 a 2021 parece que la ansiedad social y la glorificación de ser antisocial tomó el mando. Con la pandemia aparece una estética masiva en internet. Soy antisocial, salir me drena, mejor me quedo en mi cuarto. TikTok explotó en videos donde la ansiedad se volvió muy identificable y sobre todo memificable. ¿Por qué pegó? Porque todos estábamos aislados, así era fácil identificarse con evitar a la gente. Todos querían autodescubrirse y saber más quién eran ellos mismos. La gente buscaba explicarse por qué se sentía tan dispersa, tan sin estructura, y ahí aparece la siguiente moda. De 2021 a 2022 fue el boom del TDA y el autodiagnóstico neurodivergente. Si estuviste en TikTok en 2021, recordarás los videos tipo: si haces estas 10 cosas tienes TDA, pop tienes hiperfijaciones. Aparece la estética caótica, no terminar tareas, 1000 hobbies, olvidos, humor rápido, edit jumpy, el brain rot. La gente encontró identidad en lo caótico, pero también encontró intensidad emocional. Y ahí llegamos a la era más fuerte. Del 2022 al 2023 llegó la era del TLP. Las influencias de esta era fueron euforia, compilaciones aesthetic, frases tipo borderline energy. Se volvió tendencia el miedo al abandono, las relaciones tóxicas, explosiones emocionales, sensibilidad extrema, disociación e idealización y devaluación. El TLP dejó de ser un trastorno clínico y se convirtió en un arquetipo digital. Si tienes TLP, automáticamente eres bonita. Por ejemplo, la chica intensa que ama demasiado, la que llora, la que grita, la que siente al 200%. Pero claro, después de tanta intensidad, las redes necesitaban algo más soft, algo más estético, y aparece la moda del orden. De 2023 a 2024, el TOC tomó el mando. Ahora, ver algo ligeramente desordenado es tengo un TOC. Videos tipo mi TOC me obliga a acomodar esto, no soporto que algo esté chueco, soy muy obsesivo, pero casi nunca se hablaba del TOC real. Se volvió una identidad estética de limpieza, simetría y organización. Sin embargo, el lenguaje psicológico siguió expandiéndose, hasta que casi cualquier experiencia humana se empezaba a sentir un trauma. Del 2023 al 2025, la era del trauma como identidad y estilos de apego fueron los que empezaron a tomar fuerza en las redes. Surge un lenguaje terapéutico mainstream, como estoy en mi era de sanación, tengo trauma del abandono. No es tanto que los trastornos se pongan de moda, en realidad siempre han existido. Es que el lenguaje del malestar se vuelve tendencia. TikTok no inventa los problemas psicológicos, los convierte en identidades compartibles, estéticas, editables y virales. La pregunta no es si tenemos un trastorno, la pregunta es cuánto de lo que sentimos es real y cuánto es contenido. Bueno, ¿y qué chingados tiene que ver eso con los diagnósticos? Te explico. El diagnóstico le da una etiqueta a todos esos traumas. Más allá de eso, le da un sentido a quién eres. Por ejemplo,
tengo TLP porque viví una infancia difícil, porque vi que la relación de mis padres era complicada y aprendí de eso, porque vi patrones de relaciones tóxicas en mi casa, porque tengo poco control sobre las emociones, tengo TDAH porque soy muy hiperactivo desde niño, porque tengo muchos hobbies, porque me distraigo fácilmente, etc. Estos son solo ejemplos del por qué la gente puede necesitar una etiqueta. Quieren comprender su dolor, quieren comprender su pasado y quieren darle un sentido a lo que les ha ocurrido. Y de cierta manera, también quitar un poco de la culpa de lo que significa estar viviendo lo que actualmente están pasando o sobrellevando en sus vidas personales. Aclaro que esto no quiere invalidar tu diagnóstico ni las dificultades que conlleva vivir ya sea con TLP, TDAH, autismo o cualquier otro trastorno. Yo soy una persona diagnosticada con TDA y sí, entiendo esa necesidad de comprenderte, de saber quién eres, del por qué a los demás se les hace tan fácil hacer cosas que a ti te resultan complicadas. Sé lo difícil y sobre todo frustrante que es llegar a tiempo a un lugar, mientras que para otros es algo que ni siquiera resulta una pizca de dificultad. Entiendo lo difícil que es vivir con desventajas mentales como la organización, el tiempo, las emociones, los impulsos, los sentimientos, etc. Por eso mismo te digo que el mayor error del paciente es seguir reafirmando su papel de paciente, de neurodivergente, de decir X cosa se me complica porque soy tal trastorno, porque tengo tal trastorno, no puedo hacer X cosa por mi TDA. Muchas veces caí en esa justificación, en esa comodidad de verme ahí y solo poner la excusa de un diagnóstico, de echarle la culpa a una etiqueta. Pero ojo, el diagnóstico sí sirve, es una vasta guía de tu persona, incluso de tu percepción, de cómo tomas las cosas y procesas la información, pero es justamente eso, una guía, no una sentencia. No niego que hay diagnósticos que impiden vivir comúnmente, como puede ser la esquizofrenia o los trastornos psicóticos. Esos trastornos sí requieren cuidados y atenciones especiales, pero yo estoy hablando de ti, de la persona promedio que vive en Latinoamérica, persona que está escuchando esto, persona que tiene la funcionalidad y destreza para entrar a internet, crear un algoritmo y darle clic al video mientras escuchas y haces tarea, lavas los platos, estás limpiando tu cuarto, tu casa. Me refiero a ti, no a las personas que son el 1%. Es aquí cuando llegamos al verdadero peligro de todo este tema, el mal diagnóstico y sus consecuencias. Hace un año llevé normalidad y patología, una asignatura en la universidad que habla justamente sobre síntomas patológicos y otros que se considerarían dentro de lo esperado, es decir, la normalidad. Mi profesor, un psicólogo con años de experiencia y que sigue dando terapia, comentaba que para él, muchas de las veces no era necesario dar un diagnóstico si el caso no lo requería. En ese tiempo yo pensaba distinto. Cuando él dijo eso, pensé, ¿por qué razón no le darías un diagnóstico al paciente? ¿Acaso eso no ayudaría a comprenderse más a la persona? Él decía que veía la mente humana como algo muchísimo más complejo que una serie de checklists para encasillar el mundo o la mente de una persona en un diagnóstico. Este profesor explicaba que el diagnóstico puede ser incluso dañino en la manera en la que la persona llega con una realidad establecida a terapia, llega con una historia que contar, un pasado, un presente actual y un futuro que quiere desarrollar. Sin embargo, al momento de que le das un diagnóstico a una persona, inevitablemente la persona va a cambiar su perspectiva de su realidad y de su vida en base a ese diagnóstico. Y en el peor de los casos, la persona va a buscar una justificación y una autocompasión en ese diagnóstico. Y eso es lo más peligroso. Mi profesor explicaba que muchas de las veces la gente se queda cómoda en el diagnóstico porque es más fácil lidiar con el caos que representa su vida. Esa clase cambió mi perspectiva sobre los diagnósticos y me hizo entender cómo la gente lo percibía y hasta cierto punto cómo yo llegué a ver el diagnóstico en algún momento de mi vida. Porque es más fácil echarle la culpa al TDA por tu irresponsabilidad en lugar de tratar de mejorarla. Es más fácil echarle la culpa al TLP por tus relaciones tóxicas, tus celos, tu rencor, tu ira y todos esos puntos negativos que han hecho que te veas envuelto en relaciones de amor-odio, en lugar de tomar el toro por los cuernos y sanar, desarrollar tu persona y ponerle fin a ese ciclo tóxico.
Como si fuera tan fácil, baboso de mierda. Yo sé que no es fácil, pero parte de la terapia está la confrontación. No todo es validación. Si no hay una confrontación, entonces no hay cambio, y si no hay cambio, entonces no vas a sanar. El diagnóstico en una persona mentalmente responsable, ojo, no estable, responsable, va a ser una herramienta de entendimiento, pero no una condena y mucho menos una justificación para hacer el mal. Pero bueno, ¿cómo se vería un ejemplo del mal diagnóstico en un caso real? Conozco una persona que tuvo un mal diagnóstico. Esta persona se dejó llevar por lo que había visto en internet, fielmente creyó que tenía TDA. Para la privacidad de esta persona vamos a llamarla Maribel Guardia, porque fue lo primero que se me ocurrió. Maribel Guardia acudió a un psiquiatra para tratar su TDA autodiagnosticado. El psiquiatra le creyó, bastó con que Maribel le dijera, creo que tengo TDA, para que el psiquiatra le recetara metilfenidato, un medicamento para tratar el TDA. Este medicamento, en pocas palabras, te ayuda a la concentración, a retener más información y hace que tu cerebro tenga una mayor capacidad para completar tareas, cosa que a las personas con TDA se les dificulta. El caso es que a los meses Maribel Guardia empezó a notar cambios en su estado de humor. Decía que se alteraba muy rápido cuando algo no le salía en orden, cuando limpiaba y al poco tiempo se ensuciaba lo que había limpiado, se enojaba y se frustraba. Todo esto era porque estaba tomando un medicamento que no era apto para ella. Maribel seguía acudiendo a sus citas con el psiquiatra y lo único que hacía era aumentar o bajar las dosis. Llegó un punto de quiebre donde Maribel Guardia ya no notaba mejoría, al contrario, solo estaba empeorando. Fue ahí cuando decidió ir con un psiquiatra diferente, le contó su caso y este nuevo psiquiatra la redirigió a un psicólogo. Maribel Guardia, al acudir al psicólogo, se enteró no solo que no tenía TDA, sino que tenía bipolaridad, y el medicamento del TDA solo le estaba complicando su bipolaridad al hacerle frustrarse más por la organización. Cabe aclarar que una medicación en el psiquiatra conlleva a que tu cerebro va a cambiar su química cerebral, es decir, tu cerebro ya no va a ser el mismo después de entrar a un tratamiento psiquiátrico, y esto va a ser peor si realmente no ocupabas esa medicación. Tampoco se trata de satanizar los psiquiatras, ni a los tratamientos psiquiátricos. Si eres una persona con un diagnóstico bien establecido, adelante. Es lo mejor que puedes hacer por tu salud mental. Pero en este caso, un autodiagnóstico no fue lo más óptimo ni adecuado para entrar en medicación. De cierta manera, no puedo culpar del todo a Maribel Guardia, porque Latinoamérica es un lugar donde la salud mental muy apenas está en pañales. Claro, hizo mal en autodiagnosticarse, pero a la vez creo que la misma ignorancia la llevó a ese lugar, a esas decisiones, y a fin de cuentas solo era una persona que quería mejorar. Si un medicamento puede empeorar la salud mental de una persona por un diagnóstico incorrecto, imagina el daño que causa cuando la psicología pop guía decisiones médicas. Entonces, ¿quién tiene la culpa de todo esto? La respuesta es compleja, pero parte del problema es cómo entendemos los diagnósticos. A fin de cuentas, detrás de todas estas personas que se identifican con un diagnóstico en internet por algún TikToker, simplemente son personas que quieren entenderse. Y claro, los TikTokers y los influencers que utilizan este tema como algo de trend no son más que personas oportunistas tratando de rasguñar el tema que sea para conseguir más seguidores. Pero entonces, ¿cómo puedo realmente saber si tengo un diagnóstico? ¿Cómo puedo realmente conocerme y saber lo que sí contiene valor? Si realmente quieres ayudarte, entenderte y avanzar en tu desarrollo personal, lo más óptimo es ir con alguien que tenga la experiencia para ayudarte con ello, es decir, un psicólogo o un psiquiatra real, no un TikToker. No busques más síntomas en internet. Recuerda que cada cabeza es un mundo diferente y que los trastornos muchas de las veces se presentan de formas distintas en cada uno de nosotros. Hay trastornos que incluso se miden en espectros. Por ejemplo, una persona puede que tenga rasgos de autismo, mientras que otra tenga un nivel de autismo más elevado y por lo tanto requiera una terapia completamente distinta de aquella que solo presenta rasgos. La psicología pop tiene mérito. Visibiliza y abre diálogos, pero si permitimos que los diagnósticos se vuelvan etiquetas virales sin contexto clínico, perdemos la posibilidad de sanar de verdad. Un diagnóstico debe ser una guía,
no una sentencia. Y si ya te identificaste con una etiqueta, ¿qué puedes hacer? Hay pasos concretos que pueden convertir esta identificación en algo útil. Acepta la información sin idealizarla. Lleva lo que te resuene a una evaluación profesional. Plantea objetivos concretos. Quiero mejorar mi puntualidad en vez de soy impuntual porque tengo TDA. Trabaja en habilidades específicas como la organización, la regulación emocional, con terapia orientadas a metas. Evita la autocompasión que paraliza y practica la autocompasión que motiva el cambio, no una que te haga sentir estancado, como por ejemplo, así soy y ni modo, o así me tocó ser, o así nací. Atrévete a hacer el cambio. Incluso si no llegas a la meta idealizada que tienes en tu cabeza de lo que quieres ser, de todas formas vas a cambiar porque te atreviste a dar el paso, hiciste algo diferente y no te quedaste estancado en la autocompasión. Nadie dijo que va a ser fácil, es muy difícil tomar el toro por los cuernos, pero literalmente no tenemos de otra. Solo hay dos opciones, o te quedas estancado y ves el mismo resultado día tras día, o haces la diferencia, porque nadie más va a venir a arreglar tus problemas más que tú solo. Y sí, puede que eso añada presión, puede que eso te haga muy pesado el hacerlo, pero no hay de otra. Las etiquetas pueden servirte como una guía, como un mapa, pero definitivamente no son el territorio. Si quieres realmente entenderte, avanzar, desarrollarte, sobre todo sanar, usa la información de internet con curiosidad, no con una fe ciega, y busca acompañamiento profesional. Así, ayudamos a que la psicología se convierta en una herramienta y no un trend. Si te gustó este análisis, te recomiendo que veas estos otros videos donde también analizamos fenómenos de internet y explicamos fenómenos sociales. Me apoyarías muchísimo regalándome un like y suscribiéndote para que no te pierdas el siguiente video. Muchas gracias por tomarte el tiempo de escucharme.